que ama. Se pues celoso y arrepiente, ¿verdad? ¿A quién le gusta leer esto? Es más fácil leer o pensar, yo bendigo a todos los que me buscan, yo amo y les proveo a todos aquellos que en mí creen, en mí confían, ¿verdad? Pero cuando se trata de reprensión, a muy pocos nos gusta la reprensión, a muy pocos nos gusta que se nos digan las cosas malas, a muy pocos nos gusta que se nos corrija. Pero en una ocasión le decía a una de mis hijas, para ser corregido es necesario señalar en lo que se está equivocando, es necesario señalar en lo que se está uno equivocando para poder ser corregido. A muchos de nosotros nos gusta que se nos digan las cosas buenas, las cosas bonitas, que se nos diga, que se nos elogie, porque eso nos hace sentir a nosotros muy bien. Y si nosotros no nos elogian, no nos hacen sentir bien, ese va a ser el día más desastroso de nuestras vidas, ¿verdad? Cuando nosotros aprendemos a vivir de los elogios, pero Dios nos invita a que nosotros seamos felices, se nos elogie o no se nos elogie, se nos digan las cosas buenas o no se nos digan las cosas buenas. El arrepentimiento es el método que Dios usa para enderezar lo torcido. El arrepentimiento es el método que Dios usa para enderezar lo torcido. Y muchas veces nosotros vemos, a menudo su palabra nos enseña de una manera estricta, de una manera clara, cuando se nos dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Jesús describe también, yo soy la luz de este mundo. De manera que cada vez que nos referimos nosotros al Evangelio, a su palabra, nos está hablando de luz, nos está hablando a nosotros de iluminación. Si nosotros nos damos cuenta y apagamos todas estas luces, no nos vamos a distinguir bien. Todos quizás vamos a estar con duda quién es el que está por delante o por detrás, porque la claridad no nos deja ver a nosotros, hermanos, de una manera concreta, ver lo que está delante de cada uno de nosotros. Y cuando su palabra nos enseña de que ella es lámpara a nuestros pies, eso quiere decir de que nosotros tenemos la bendición de tener luz constantemente. Posiblemente no vaya a extenderme demasiado esta tarde, quiero enviarlo a casa temprano, pero quiero que nosotros nos pongamos a meditar por un momento en esta historia, cuando este hombre se acomodó a vivir en esa casa de 100 años de antigüedad, ¿verdad? Y no le importó a él y vivió ahí por muchos años. Y vemos también la historia que describe cuando Juan, el apóstol amado, el anciano, tuvo la revelación de parte de Jesús, ver la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, una iglesia, mi amado hermano, que se había acomodado a lo torcido. Y hoy día yo quisiera, y envío este mensaje para todos y cada uno de nosotros, que no nos acomodemos a vivir vidas torcidas, que no nos acomodemos a vivir la vida cristiana como la hemos venido llevando, porque nosotros mismos nos estamos engañando y no dejamos que el Señor nos bendiga de una manera directa. Muchos de nosotros nos acomodamos, muchos de nosotros nos sentimos alegres, felices porque somos cristianos, pero debemos de cuidar qué clase de creyentes nosotros somos, y para ello debemos de superar, mi amado hermano, debemos de sorprender al Señor, queriéndole decir a Él, yo no me voy a acomodar a vivir una vida torcida, yo no me voy a acomodar a vivir una vida como yo pretendo vivirla, sino que quiero vivir una vida de acuerdo a la luz de tu palabra. Quiero vivir una vida entregada a tu servicio. Quiero vivir una vida no fingida, sino que quiero ser sincero para contigo. Y nosotros podemos desprendernos de ello. Podemos nosotros ser capaces, hermanos, de lograr esa vida que el Señor a nosotros nos está enseñando. Yo no sé si usted leyó en su boletín 3, 16, 17 de Apocalipsis hasta el 19, cuando esta iglesia
iglesia creyó que lo tenía todo, cuando esta iglesia creyó de que estaba agradando a Dios, Dios los reprendió bastante fuerte y les da estas palabras: desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Son palabras que a nosotros no nos gusta escuchar, son palabras que lastiman nuestro ego, lastiman, mi amado hermano, de alguna manera lo que nosotros no queremos escuchar. Pero si alguien, mi amado hermano, desea entrar por esa puerta de salvación, esa puerta es estrecha y nos tenemos que desprender de todo aquello que nos impide entrar a la presencia del Señor. Si yo pregunto esta tarde, ¿cuántos quieren entrar a la presencia del Señor? Sin temor a equivocarme, todos podrían irrumpir con un amén, ¿verdad? Prueba vamos a hacer. ¿Cuántos quieren entrar a la presencia de Dios? Aleluya. ¿Qué necesita usted? Vamos a ir. ¿Qué necesita usted para entrar a la presencia del Señor? ¿Qué necesita? Manos limpias, arrepentimiento. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. ¿Alguien que me ayude acá? ¿Qué necesita usted para entrar? ¿Perdón? ¿Arrepentirse? Desear sentir la presencia del Señor. Pero todos queremos ir a la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces yo quiero invitarlos esta tarde a leer el Salmo 32. Vamos a leerlo en su totalidad y nos vamos a dar cuenta. En una ocasión, cuando estaba enseñando sobre los libros de la Biblia, les decía acerca de este título, ¿verdad? Masquí, que quiere decir enseñanza, o sea, sabiduría. Y así hay muchos salmos que lo describe, como el 42, el 103, son salmos que tienen esta palabra masquí. Entonces podríamos nosotros interpretar un salmo de enseñanza o una sabia decisión de reconocer nuestra situación delante de Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Veamos el 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así podemos leer: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos se sienten perdonados por el Señor? Voy a volver a preguntar: ¿cuántos se sienten perdonados por el Señor? Aleluya. ¿Cuántos se sienten perdonados por el Señor? Yo quiero que amén más fuerte. ¿Cuántos se sienten perdonados por el Señor? Aleluya. Ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Y si nos sentimos perdonados por el Señor, somos capaces de perdonar a quien nos ha ofendido? Qué alegre, tenemos una iglesia sana. Cerramos y nos vamos, ¿verdad? No hay a quien predicar. Pero una de las cosas que nosotros, mis amados hermanos, no soportamos es quien nos haya ofendido, quien nos haya lastimado, y tenemos nosotros recuerdos nefastos que nos hacen a veces a nosotros tambalear, hermano. Y cuando nosotros vemos lo que este salmo está exponiendo, de alguna manera la sabiduría que uno debe de tener al declarar que le hemos fallado al Señor. En otras palabras, es sabio entender que necesitamos confesarle a Dios nuestras faltas. Y mire lo que provoca, mi amado hermano, de alguna manera el pecado. Mire lo que provoca de alguna manera no confesarle a nuestro Dios lo que nosotros sentimos. Mateo 11, 28 y 29 nos enseña a nosotros que hay una invitación
A todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. De alguna manera Jesús está viendo que el pecado, la falta de confesión de pecado, nos hace sentir a nosotros trabajados, nos hace sentir a nosotros cansados, y Él quiere hacer de nosotros, hermanos, un descanso. Lo que yo voy a compartir con ustedes le va a sorprender esta tarde. El versículo 29 nos invita a nosotros de llevar un yugo sobre cada uno de nosotros, y debemos de aprender. ¿Por qué razón yo le estoy compartiendo esta palabra, mis hermanos? Porque automáticamente Jesús perdona nuestros pecados. Automáticamente Jesús nos abre la puerta para que nosotros heredemos la vida eterna. Pero más que para ustedes, hermanos adultos, es para los jóvenes, es para los adolescentes este mensaje, y que los adultos de alguna manera les enseñemos a nuestros hijos que el yugo que a ellos les toque que llevar no sea un yugo pesado, porque muchos de nosotros no podemos andar con la cabeza en alto, hermanos. Muchos de nosotros tenemos un yugo pesado que debemos de llevar por causa de los errores que nosotros cometimos. Y cuando nosotros hablamos de amor, cuando nosotros hablamos, mis hermanos, de misericordia, pensamos de que Dios automáticamente nos va a quitar el sufrimiento que debemos de llevar sobre esta tierra. Y quiero que usted analice en su casa, cuando nosotros vemos el segundo libro de Samuel, son 24 capítulos de ese libro, pero si nosotros lo observamos, 13 capítulos de ellos se ocupan de señalarnos la vida y el sufrimiento del rey David. Cuando el rey David, mis amados hermanos, él venía delante de sus hermanos, él venía delante de Saúl, y llegó un día delante de Goliat y le dijo: tú vienes a mí con espada y jabalí, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese jovencito, mi amado hermano, si hubiese tenido en casa alguien que lo guiara, que hubiese tenido él en casa alguien que le enseñara realmente a cuidarse, mis hermanos, allá lo tenía el padre. Esa es la interpretación que yo puedo darle esta tarde, porque podemos predicar de muchas maneras. Lo tenía cuidando las ovejas a su niño pequeño, mientras los adultos estaban en casa. Debemos nosotros, como padres de familia, observar en qué lugar están nuestros hijos. Debemos, como padres de familia, evitar que el yugo, aunque van a ser salvos, el yugo sea ligero, mis hermanos. Porque cuando nosotros llegamos a cometer demasiadas faltas, un día, no muy tarde, nos vamos a sentir avergonzados de ellas, mis hermanos. Y aunque testifiquemos de que Jesús nos libertó, de que Él nos ha dado salvación, de que tenemos acceso al Padre, muchas veces tenemos que sufrir las consecuencias de ellos. Cuando nosotros estudiamos esos 13 capítulos de la vida de David, y tomé este salmo para describir el corazón de un hombre que aceptó llevar el yugo, aceptó llevar él y resignado, aceptar él las consecuencias del pecado. Él tenía seguridad en su corazón de que Dios lo había levantado, de que Dios le había dado a él libertad, mis hermanos, por todas partes. Él lo había experimentado, ¿es cierto o no? Recuérdeme una actividad que David pudo ver la mano de Dios y que no le pasó nada. Vamos. ¿Perdón? Frente a Goliat, cuando anduvo siendo perseguido por Saúl, otra oportunidad donde David haya experimentado la mano de Dios. El amor que tuvo Jonatán por él. El amor que Jonatán tuvo por él. Vamos. Estamos hablando del rey David, un hombre, dice que cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. Pero yo quiero en esta tarde, mi amado hermano, de alguna manera enviarle un mensaje a usted. Yo quiero que usted
despierte. Yo quiero que usted no se sienta cómodo. Yo quiero que, al igual que en la historia que se está mencionando en el boletín, y hay un nombre personal, Roberto, no se acostumbre a vivir en una casa torcida. No se acostumbre a vivir una vida torcida, porque Satanás anda como león rugiente, y aquella persona que no vigile, aquella persona que no ore, aquella persona que no lea la palabra, aquella persona que no tenga en cuenta el sacrificio divino y perfecto de Cristo Jesús, es un blanco fácil, es una presa fácil para el enemigo. Aunque este hombre había sido encontrado con un corazón conforme al de Dios, hubo un momento en que él tuvo un descuido, hubo un momento, mis amados hermanos, en que él se apoyó en aquellas victorias que Dios le había dado, se apoyó en aquella escogencia que Dios había tenido con él. A todos y cada uno de nosotros, Dios nos ha escogido para vivir en su santa presencia, pero somos los responsables espirituales aquí en la tierra. Cada uno de nosotros somos responsables. Y David vivió, mi amado hermano, el resto de sus días con el corazón en la mano, de saber y pensar que su familia no estaba unida, de que su familia estaba distanciada. Y si usted se da cuenta, mis hermanos, que aún el hijo que heredó el trono de David, más tarde él vino a entender, más tarde él vino a comprender, mi amado hermano, que todo lo que él había logrado había sido vanidad, y que había desperdiciado su juventud, y aquel espíritu que había ministrado a su padre lo alcanzó a él. Lo alcanzó a él durante su reinado, y fue una persona que, a pesar de haber tenido tremenda sabiduría, a pesar de haber tenido tremenda gloria y aceptación ante los otros reyes, había un vacío en su corazón. Y la Biblia a nosotros nos enseña que Dios nos quiere librar, mi amado hermano, de ese vacío. Dios nos quiere librar a nosotros de ese letargo en que podamos caer nosotros dormidos. Él quiere que nosotros experimentemos esa bienaventuranza de ser perdonados, y que no nos descuidemos en ningún momento, mis amados hermanos, de que Él nos va a dar a nosotros la victoria en medio de pruebas, en medio, mi amado hermano, de cualquier situación. ¿Qué representa eso? La culpabilidad nos hace sentir a nosotros cansados, cargados con los problemas de la vida, enfermedades, la economía muchas veces no camina de la mejor manera, y empezamos nosotros, porque esto es lo que Satanás hace. Él viene, él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces empezamos nosotros a sentirnos culpables. Esto me lo merezco, esto me lo han enseñado, y lo aceptamos nosotros de alguna manera, y nos sumimos, mis hermanos, en una tristeza. Nos frustramos y nos sentimos que nuestra autoestima está por los suelos, y el Señor no quiere que nosotros vivamos de esa manera. ¿Y por qué les estoy hablando acerca de la vida de David? Él no faltó a su gobierno después que falló. Él no faltó a su gobierno, mi amado hermano. Él hizo lo que tenía que hacer. Él estuvo siempre ahí al cargo, mi amado hermano, del reinado que tenía sobre Israel, porque tenía responsabilidades, aunque en su corazón a él le dolía, porque sus hijos estaban sufriendo las consecuencias de ese pecado, mis hermanos, porque no fue poco la consecuencia, lo que le vino a David. Fíjense que uno de sus hijos, su primogénito, viola a su media hermana. Qué dolor para David, mi amado hermano, saber que uno de sus hijos viola a su media hermana. Qué dolor, qué vergüenza para aquel rey, qué tristeza tan grande en su corazón. No era tan fácil como hoy día, mis amados hermanos. Una mujer violada en ese entonces era una mujer repudiada, era una mujer que le habían echado a perder toda su vida, mi amado hermano, y para él sentir eso en su corazón le dolía mucho, pero él no tenía queja contra Dios, sino que siempre le levantó su cara a Dios y le dijo: Señor, yo voy a afrontar esta responsabilidad, yo voy a trabajar, yo voy a vivir todos los días de mi vida alabando y glorificando tu santo nombre. Y a pesar, en medio de esa situación, a él se le conoció como el dulce cantor de Israel, que en medio de la tribulación, en medio de la prueba, le escribía salmos poderosos a Dios. Pero él tenía un corazón, mi amado hermano,
un corazón que no cabía la rencilla, que no cabía el rencor. Tenía un corazón que Dios podía tratar con él, podía entender David. Yo le pregunto esta tarde, ¿es su corazón perdonador? ¿Es su corazón agradecido? ¿Tiene rencillas usted para con algún hermano, con algún familiar? Es tiempo de que olvidemos nosotros las faltas que hayan cometido. Es tiempo que entreguemos el corazón al Señor, porque no solamente Él lo necesita para bendecirlo, la iglesia lo necesita también, mi amado hermano. Si usted tiene un corazón perdonador, la presencia de Dios viene sobre este lugar. Si usted tiene un corazón de aceptación para con Dios, la iglesia experimentará cosas extraordinarias. ¿Cómo puede levantar las manos un corazón que guarda rencilla, que guarda rencor? ¿Cómo puede levantar las manos e invocar la presencia de Dios? Un corazón que todavía le duele el que no le hayan reconocido su trabajo. Usted adore a Dios. Olvídese, mi amado hermano, del mundo externo. Concéntrese en agradar a aquel que le ha dado la vida, a aquel que le ha dado oportunidad. Vamos y celebre, mi amado hermano. El Señor está con nosotros. Aleluya. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Cuántos han sido perdonados por el Señor? Le llaman bienaventurado. 3 veces dichoso. ¿Y cómo vive una persona feliz? ¿Cómo vive? Dichoso, bendecido. Se le hacen arrugas en su cara de tanto sonreír. Ya se dio cuenta que al sonreír, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta que para ser nosotros, hermanos, bienaventurados, debemos de aceptar el perdón de Dios. ¿A quienes dicen que no merecen el perdón de Dios? ¿Ha escuchado ustedes? Yo no merezco el perdón de Dios. El Señor dice que sí. Y le voy a contar así rápido. Hace un tiempo yo ya había escuchado del testimonio de nuestro hermano Gille Ávila. Ya pasó a la presencia del Señor. Eso pasó allá por el año 89. Y lo había escuchado simplemente por medio de otras personas y leído en un párrafo de un libro. Hace poco tuve la oportunidad de ver parte de ese video y me sorprendió lo que este hombre cuenta. Y yo quiero que nosotros como padres de familia prestemos atención a esto. Y no es ninguna reprensión personal, es algo que debe de abrir nuestros oídos espirituales. Este hombre crió a sus hijos, le nacieron 3 hembras, y él cuenta cómo las reunía, cómo las ponía en su casa. Y esas niñas llegaron a recibir el bautismo en el Espíritu Santo, de tal manera que cuando él se reunía a orar en su casa, tenían unos buenos minutos orando en lengua delante de la presencia del Señor. Y él les dio estudio a sus hijos y las mandó a la universidad. Y en la universidad se le perdieron 2 de ellas, sus 2 primeras hijas, y se fueron al mundo. No les estoy hablando de cualquier predicador, les estoy hablando de un predicador que pasaba hasta 41 días orando y ayunando, mis hermanos. De un predicador que su ministerio se basó en la oración y en el ayuno. Que cuando él predicaba no aceptaba 1 ni 2 personas, aceptaban cientos de personas. Y yo fui una de las personas bendecidas que pude conocerlo a él personalmente cuando llegaba a Guatemala. Él es un trabajador incansable, era un trabajador incansable. Ya lo escuchaba ya por el año 88 al 90. Imagínense que acaba de morir hace 1 o 2 meses. ¿Cuántos años pasó él predicando la palabra? Y sus 2 hijas empiezan a vivir una vida libertina allá en la calle. ¿Se imagina el dolor de aquel padre que vio a sus hijos hablar en lenguas? De aquel padre que había escuchado de sus hijos que habían tenido visiones. Una de ellas había visto a Jesús, otra de ellas había visto un rótulo que le decía a las iglesias: Cristo viene pronto. Y de repente sus hijas ya no perseveran. De repente una de ellas se casa con un miembro de una iglesia. Ponga atención a esto. Tal vez no lo hablo de una manera literal como lo escuché, pero cuando a él le dice que se iba a casar, su hija se sorprende y le dice ella: bueno, ¿ya oraste por ella?
Y ella dice, ya oré por él. Era miembro de la iglesia, el muchacho con el que ella se estaba casando, con el que se quería casar. Y llegó ese tiempo y de repente ella le dice, me voy a vivir a los Estados Unidos. Ellos son de origen puertorriqueño. Escuche eso. Muchas veces nosotros como padres de familia no sabemos a quién entregamos nuestros hijos. Muchas veces las señoritas no saben la escogencia que están haciendo. Ni nuestros hijos ni nuestras hijas estarán más seguros que en las manos de Dios. Porque cuando nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, ellas son presas fáciles. El enamoramiento es una etapa que cega el entendimiento aún de los seres humanos. Y cuando nosotros, yo escuchaba lo que este hombre empezó a narrar de su hija, dice que es el mensaje más difícil que él ha predicado, es el momento más para él triste en su corazón, pero que él sabía que ese testimonio podía salvar muchas almas, que ese testimonio podía abrir los ojos de los jóvenes. Él sabía que ese testimonio podía abrir los ojos de los padres de familia. Es necesario, mis amados hermanos, que algo traiga reprensión a nuestros corazones. Es necesario que algo nos despierte por el amor de Dios, amados hermanos, por el amor de nuestras familias. Debemos de despertar. Nuestros niños no siempre serán niños, crecen. Dijo hermanos santos el viernes, antes veía a mi niño así, hoy lo tengo que ver de arriba y le falta por ver. Pero si usted se aferra a las promesas de Dios, vive las promesas de Dios, descanse usted que su familia estará en las manos de Dios. ¿Alguien quiere que sus hijos sean bendecidos, mi amado hermano? ¿Alguien quiere que sus hijos alcancen la bendición de Dios? Para David fue triste. Para David fue triste saber de que Tamar había sido violada por su medio hermano. Fue triste también saber que su hijo Absalón armó una fiesta para darle muerte a su otro hijo. Fue triste también para él saber que mientras Absalón había usurpado su trono, en una de esas que lo iban persiguiendo los soldados de David, él se enreda sus guedejas de pelo. No se dejen crecer el pelo, muchachos. Se le enredó en un árbol de encino. Y dice que Joab va y le ensarta 3 dardos en el corazón a su hijo Absalón. Y David les había pedido a él que no dañaran la vida de Absalón. Porque aunque él había usurpado el padre, mire, se me eriza la piel, hermano. Porque a qué padre le gustaría que sus hijos sean lastimados por muy mal portados que sean. Él siempre va a implorar misericordia por sus hijos. Y Dios siempre implora misericordia por cada uno de nosotros, mi amado hermano. Pero hay momentos en que Dios no puede hacer nada por la elección que nosotros tomamos. Hoy usted, gracias a Dios, eligió venir. Pero muchos eligieron no venir. Muchos eligieron trabajar. Muchos eligieron ir a otra actividad. Dios no puede hacer muchas cosas en la elección que nosotros hagamos y tomemos. Él es respetuoso, pero Él abrió la puerta de salvación y se llama Jesucristo, quien merece toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Él había fallado y Él había meditado. Mira, es que muchas veces una cosa nos lleva a otra. Lo que David había hecho era grave, pero lo que lo hizo hacer, su primer error, fue mucho más grave. Usted se ha dado cuenta que cuando decimos una mentira tenemos que mentir 2 veces para cubrir la primera mentira, y cuando ya nos sentimos atrapados, otra mentira. Y vamos mentira sobre mentira sobre mentira, y muchos sabemos que los mentirosos no heredan el reino de los cielos, y muchas veces Satanás cega el entendimiento que nos hace vivir cómodos en la casa torcida. Así de fácil. Yo estoy cómodo porque nos acomodamos, nos acostumbramos.
Y David